El dragado de profundización del río Guadalquivir es para la alcaldía de la ciudad un proyecto que quieren ver cuanto antes realizado, ya que según dicen generará empleo y es compatible con la preservación de la ribera, la conservación del estuario y la modernización del regadío. No obstante, el calado previsto hasta 8 metros de profundidad ha suscitado debates en sindicatos, ecologistas, académicos de la universidad y agricultores. Una estrategia basada en la cirugía. Hay que seguir dándole vueltas de tuerca a la artificialización del estuario. El dragado, la esclusa, que ya está hecha, el dragado no es intervenir sobre un río sano, un río vivo, no, es intervenir sobre un cuerpo contrahecho, sobre un cuerpo robotizado, un río que tenía 120 kilómetros hace unos pocos cientos de años y que tiene 80. Desde Comisiones Obreras hemos mantenido siempre una posición favorable al dragado de profundización del Guadalquivir, siempre con el más absoluto respeto y poniendo todos los medios necesarios para preservar el ecosistema fundamentalmente de Doñana. Tenemos un patrimonio mundial muy cerca del río, por lo tanto cubriéndose todos esos condicionantes que hoy entendemos que hay medios técnicos para poderlo abordar. Y de hecho se está por parte del puerto de la Autoridad Portuaria de Sevilla haciendo una inversión, una gran inversión en la protección de márgenes en estos momentos, sobre todo de la margen que corresponde a Doñana. Nosotros entendemos que cubriendo y protegiendo todos esos condicionantes ambientales, el dragado es factible y es muy importante para la industria sevillana. Por la experiencia que tenemos, creo que serían negativas. O sea, para el arroz, el factor principal, el limitante principal que tiene es la salinidad. Entonces, si se draga el río, pues se va a incrementar con un índice de probabilidad importante la salinidad y seguramente no sería viable el cultivo del arroz aquí en Sevilla. ¿En ninguno de los campos? En ninguno de los campos no, en la margen izquierda. Ahora mismo, como llega agua directamente desde lo que es el canal de Bajo Guadalquivir, allí tienen agua dulce sin tener que captar directamente del río. Y aquí en la margen derecha, si el plan de modernización sigue adelante y conseguimos captar ese agua también nosotros, en principio no tendríamos problema. El problema es que tal como estamos actualmente, como cogemos el agua directamente del río, pues si se saliniza no podríamos cultivar. 11:05 de la noche, el debate ya ha empezado aquí en esta lupa en directo. Les voy a presentar rápidamente a los tres contertulios con los que vamos a compartir esta hora de debate. Las premisas siempre que le pongo, ya que son unas horas tan introspectivas, es que intentemos pasárnoslo bien siempre desde el respeto, desde la pluralidad, intentando, cuando se echa en cara que los medios de comunicación y especialmente la televisión está perdiendo esa capacidad de poner, de digerir y de hacerle agradable y de una forma divulgativa a las personas que están en su casa, ¿qué ocurre con un tema que estamos escuchando constantemente y que nos van preguntando, niña, lo del dragado al final, ¿eso qué es lo que pasa? ¿Y por qué los arroceros no quieren? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues cuando nos vais preguntando eso por la calle, nosotros somos sensibles y aunque seguramente no serán los temas que más audiencia dan, sí que nos justifican el hecho de que seamos una televisión que quiere aportar a Sevilla calidad también en la información. Por eso, en esta noche, y dado este discurso puesto, Javier Landa, delegado de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla. Muy buenas noches, don Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para que conozcan un poco el perfil de nuestro contertulio, nacido en Zaragoza, la edad no la vamos a decir porque es coqueto y nos ha dicho que no quiere para nada. ¿Cómo que no? Sí, podemos decir... 59 años. Es que le digo 60 años y dice, no, 59. Efectivamente. Perdona, uno menos, da igual. Unos decir, meses menos. Casi. Se conserva bien, con lo cual, perfecto. Muchísimas gracias. Yo le echaba bastante menos, por eso lo quería corroborar, estaba diciendo. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, doctora en Económicas y Empresariales, durante 17 años fue decano de la Facultad de Económica, catedrático de Investigación de Mercados y la verdad que es la persona más cualificada para hablar de este debate que vamos a poner encima de la mesa. Don Manuel Cano, muy buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches y encantado de conocerte. Pues lo mismo le digo, don Manuel. A don Manuel Cano llegamos detrás de muchas personas que nos van diciendo uno, otro y terminan diciéndonos, si quieres saber algo de verdad del sector arrocero, el perfil es don Manuel Cano.
y a las 3 y 5 de la tarde lo llamo y digo, no me va a coger el teléfono a la oficina. Allí estaba trabajando don Manuel, gerente de la Federación Arrocera de Sevilla, ingeniero técnico agrícola de explotaciones agropecuarias, representante de arroceros europeos desde el 95 y empezó en el sector con 17 años. Así que si tienen que hacer una paella, es la persona adecuada seguro. Juan José Carmona, muy buenas noches, Juan José. Buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros. Es el Benjamín de la mesa, vamos a quitar Chantal, que no le voy a decir que ayer cumplió 24 años, insultante, pero bueno. Juan José Carmona es portavoz de WWF en Doñana, abogado en ejercicio, desde el 2001 consultor en esta ONG y pertenece también al Consejo de Participación de Doñana. Y Chantal de la Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, Eli. Te hemos visto que llevas todo el día para arriba y para abajo en la casa de la madre del presidente de FDM, Desde luego, en la mayor. He hecho un recorrido bastante intenso para poner encima de la mesa el tema que vamos a tratar y bueno, contar también y tomarle el pulso a la calle, que es para lo que trabajamos. Pues estupendo. Lo primero que me gustaría decirle la mesa es que yo iré lanzando preguntas, comentarios, cosas que se han publicado. Y a mí lo que me gustaría es que casi yo no tuviera que intervenir absolutamente para nada, porque la gente lo que os quiere escuchar soy a ustedes, que sois los expertos en esta materia. La primera ronda de valoraciones sí que me gustaría pues que empezáramos por mi izquierda y a partir de ahí qué se está diciendo en la red y el debate es vuestro. Perfecto. Primera ronda de valoraciones de la pregunta que me está diciendo. Hazme la pregunta. Claro, es que llevo haciéndola toda la noche, pero yo la sigo haciendo. Hemos arrancado el debate diciendo que, señor Landa, desde que empezó la crisis hasta ahora, el tejido industrial se ha destruido en un 25%, que tenemos una representación pírrica si nos comparamos con grandes ciudades y que como sevillana yo no me quiero tampoco decir que esto es lo que nos queda por delante. Cuando tenemos tantas fuentes de información nos dicen que el dragado del Guadalquivir supondría una posibilidad importante para que de verdad Sevilla volviera a ser ese referente de industrialización que lo ha perdido en las últimas 5 o 6 décadas. A partir de ahí la pregunta que os lanzo en el debate: el dragado del río Guadalquivir, ¿qué generaría? ¿Cuáles serían sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Y los dos polos divergentes en este debate sería el sector arrocero, que entiende que sería tremendamente perjudicial para él, y el entorno de Doñana y el turismo ecológico. A partir de ahí me gustaría que supieran los telespectadores cuál es vuestra situación, cuál es vuestra primera valoración y el debate es vuestro. Bueno, pues una primera valoración es muy simple. Es la ciudad de Sevilla durante muchos años, muchísimo, vamos, exactamente hace 400 años. 2 segundos, un momentito, porque sí. Tenemos un problema con su micro, señor Landa. Sí. Retomamos con Manuel Cano y ahora le damos a usted el paso. Manuel, el sector arrocero evidentemente ha estado históricamente en contra del dragado. ¿Por qué? Bien, nuestra postura en contra es muy sencilla, porque el proyecto que ha hecho la autoridad portuaria, o ha encargado la autoridad portuaria, nada más y nada menos que en 2003, no ayer, 2003, está hecho bajo unas premisas absolutamente falsas. Está hecho, yo diría que a su gusto. Tiene que salir, que se drague y que se drague. Desde el momento primero en el que dice que la sal está en 0,8 gramos por litro y que con ese dragado solo subirá a 0,9 gramos por litro, eso es, además de una barbaridad afirmar eso, es absolutamente falso. ¿Por qué? Pues porque le puedo enseñar cómo hoy, 2014, no 2013, 2014, sin haber hecho dragados de profundización, con los escuetamente de mantenimiento, que ahí también tenemos nuestra historia con el puerto. El anterior presidente mantenía que no se hacían dragados de mantenimiento y le tuve que presentar un acta notarial en el que se estaba dragando sin ningún concepto. Entonces, cuando se hacen las cosas en contra de corriente, evidentemente hay que oponerse porque no es real los datos que ese proyecto, los que figuran en ese proyecto. Don Javier, ya tiene usted el turno de la palabra. Ya tengo el turno de la palabra. Bueno, pues entonces le comento. No solamente hace unos años, sino desde hace prácticamente 400 años, parece que estoy alejándome mucho en el tiempo, Sevilla perdió hasta la Casa de la Contratación, porque el río Guadalquivir era un río que es navegable, pero realmente no es navegable para poder suplir los costes de navegación que son rentables para las empresas que se pueden instalar en Sevilla. Entonces, el dragado, desde el punto de vista del ayuntamiento, es necesario
siempre que todas las partes estén de acuerdo. Eso lo quiero dejar como premisa, o sea que es una cuestión no que, digamos, el dragao hay que hacerlo por fuerza, sino que el dragao es necesario para la economía, no solamente de Sevilla, sino de toda la cuenca que va desde aquí hasta Bonanza, hasta la desembocadura del río, de acuerdo con las partes, si nos pusiéramos de acuerdo, que yo creo que sí, que estamos en un camino, estoy seguro que estamos casi acercándonos positivamente al tema, porque las empresas se podrían instalar en Sevilla, empresas que necesitan de grandes buques para poder cargar sus mercancías y que esas mercancías, pues efectivamente los costes fijos puedan ser distribuidos en un solo barco. Me explico, no es lo mismo bajar por el río mercancías que tengan que utilizarse dos barcos, porque lógicamente el peso hunde el barco, que tenga que bajarse un solo barco. Entonces estamos perdiendo en Sevilla pues negocios para los sevillanos, para el desarrollo de todo lo que es esta zona, precisamente porque no tenemos un dragao suficientemente profundo, o digamos un dragao a una altura de río suficientemente profunda. Juan José Carmona. Bueno, nosotros desde la organización WWF nos hemos opuesto desde el principio al proyecto del dragado, entre otras cuestiones porque no creíamos en los datos que nos ofreció el puerto, tal y como ha señalado Manuel. Dijimos que con los datos que se ofrecían no eran realistas y que el dragado posiblemente pudiera dañar mucho más al Guadalquivir de lo que el puerto decía. Y bueno, debido a toda la movilización que se hizo, el Ministerio obligó al puerto a realizar unos estudios complementarios que fueron pagados con dinero público, esto es importante que se tenga en cuenta, a el CSIC y a las universidades de Granada y Córdoba, que son organismos públicos, y unos científicos pagados por el propio puerto le han dicho al puerto que no se puede hacer el dragado en las circunstancias actuales. ¿Por qué? Bueno, pues porque tendría daños irreversibles en cuestiones ambientales, tendría daños también en cuestiones socioeconómicas a lo largo de toda la cuenca del Guadalquivir. Se nos olvida muchas veces de que el estuario del río, bueno, pues en estos momentos es el lugar donde se crían las especies que después se pescan en el Golfo de Cádiz. Bueno, toda esa pesquería desaparecería si no hacemos algo y se hace el dragado de Guadalquivir. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando no solamente de un problema para Sevilla, sino que hablamos también de un problema que afecta a muchos más territorios, no es una cuestión exclusivamente sevillana. Y bueno, tenemos que entender que el puerto debe adaptarse al río y no al contrario. Cada día los buques son más grandes, sabemos ya de que los próximos barcos que van a venir con el nuevo canal de Panamá son muchísimo más grandes, incluso hay ya modelos superiores a esos que se llaman post-Panamá para cruzar bueno, pues el dicho canal, que son buques de mucho mayor calado, y no solamente calado, sino que no solamente el Guadalquivir a ser un río con curvas, no es un río totalmente recto. Bueno, pues los barcos también tienen que tener en este caso, pues un tamaño que puedan girar. En el Guadalquivir tampoco podría entrar un buque de estos, con lo cual, bueno, entendemos que sería una inversión muy grande y, bueno, a efectos económicos no sería tan rentable como parece, y como decimos, no lo decimos nosotros, lo dicen científicos de organismos públicos, bueno, pues que sería un desastre para el río Guadalquivir y para toda la biodiversidad que el río tiene en su estuario. Chantal, por las redes, ¿qué se está diciendo? Vamos a hacer un primer repaso de las redes sociales. Carmen nos dice: con la industria y el comercio que comenzó en la Edad Media, dudamos así de su relevancia. Lucía: si se apoya la inversión en nuevas tecnologías y la expansión de empresas, tendríamos una industria más competitiva y más dinámica. Y Pilar: sin un desarrollo sostenible de la industria, el ser humano está abocado a desaparecer. Yo les tengo que reconocer que hay programas cuando te enfrentas a ellos que dices, Dios mío, si yo que llevo una semana trabajando en él no termino de tener una opinión de verdad formada, ¿cómo voy a ser capaz en 2 horas o en 1 hora de trasladarle a la opinión pública una idea real que no esté sesgada? Porque por un lado te pones a leerte todo lo que te viene de parte del ayuntamiento, tal, y es fantástico, empresario. Hablas con mi amigo Antonio Tábora y te dice, esa es la panacea para el tema de turismo de cruceros, que nosotros, la verdad es que tenemos, bueno, pues nos llegan ridículos si nos ponemos así. La UNESCO nos dice que no al dragado del Guadalquivir y pide medidas contundentes para salvar Doñana, los arroceros, que supondría la pérdida de, ¿cuántos puestos de trabajo? Bueno, los cálculos que hay en las 36.600, ahora hay un poco más, 1.000 más, 37, 38.000, se calcula en 12 y media peonadas por año. Eso suponen 450.000 peonadas entre fijos y eventuales. Y yo ahora le digo a usted,
¿dónde están, de verdad? Porque me ha gustado mucho cuando dice, no, esto estoy convencido de que vamos a tener entendimiento. ¿Dónde está esa posibilidad real de sinergia? ¿Dónde la tenemos? Bueno, pues se lo digo. Y a partir de ahí, también a de los verdad, espectadores, estáis libres. dado que estamos en las redes, yo les recomendaría que cogieran el BOE, el Boletín Oficial del Estado, del jueves 2 de octubre de 2003. Algunos se estarán metiendo, jueves 2 de octubre de 2003, donde aparece la Declaración de Impacto Ambiental. Una declaración de impacto ambiental es una resolución que la hace el Ministerio de Medio Ambiente de ese momento y en la cual se exige al puerto de Sevilla que realice una serie de actuaciones sobre el estuario y efectivamente también acoge a los agricultores del arroz y a los ecologistas, en fin, a lo que es Doñana, para preservar absolutamente el medio ambiente. Esa declaración de impacto ambiental, que sigue vigente hoy en día, porque hace unos meses se declaró que seguía vigente en la actualidad, prevé 11 puntos. 11 puntos. El primero es un punto generalista, el último es un punto que dice, oiga, usted tiene que cumplir con esto, y ahora le explicaré el último punto, y el resto pues habla de las márgenes del río, cómo se tienen que proteger, exactamente con qué mecanismos se tienen que proteger, cómo se tiene que proteger el río respecto a la salinidad, cómo se tiene que proteger el río respecto a la turbidez, es un río bastante turbio, dónde se tienen que depositar los residuos, me refiero a lo que se sacara del dragado, ¿no? Porque hay de tipo 1 y de tipo 2 sedimentos, unos que son, digamos, con plomo, minerales que en definitiva son pesados, y esos tendrían que llevarse a un determinado lugar, otros que son, pues no tienen ningún mineral ni tienen nada por el estilo, y entonces son arenas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y se pueden depositar en el mar, en un sitio que no estorbe a barcos, etcétera. En definitiva, es una declaración de impacto ambiental en la cual se está diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Y el último punto, el 11, he dicho que el primero es generalista y el otro lo va desarrollando, pues viene a decir que antes de que la autoridad portuaria contrate cualquier obra en relación al dragado del río, tiene que cumplir escrupulosamente con cada uno de los puntos que han declarado como impacto ambiental. En definitiva, lo que están diciendo, mire usted quiere hacer el dragado del río, tiene que cumplir unos requisitos para que la naturaleza, los arroceros y el conjunto, el entorno en general, no sufra absolutamente nada. Si usted los cumple, puede usted hacer el dragado. Si usted no los cumple, usted no puede hacer el dragado. Y me consta, yo no soy la autoridad portuaria, lógicamente, que la autoridad portuaria ha trabajado en conseguir que esos puntos lleguen a su más óptimo. Y si no llegaran, realmente el Ministerio de Medio Ambiente o de Agricultura, Medio Ambiente, la propia Junta de Andalucía, si no cumplieran, evidentemente dirían, usted no puede hacer el dragado. O sea que eso se lo dirían. Pero si los cumplen, pues mire usted, se tendría que hacer el dragado, lógicamente. Vamos a ver si es que estamos en la misma conversación, me da pena, pero eso es lo que tenemos aquí en nuestra tierra. Llevamos desde 2003 con la misma conversación y no llegamos a ningún lado. Nosotros no estamos en contra textualmente del dragado, estamos en contra de la forma de hacerlo y de la forma que se está planteando. A nosotros nos echan de nuestro patrimonio, nos echan de nuestra vida y nos echan de nuestra marisma, porque es nuestra. La hemos hecho con el esfuerzo personal de nuestros mayores y ahora de nosotros. Entonces, lo que no es concebible es la cantidad de personas que opinan sobre el dragado, y yo quisiera que me dijeran alguna de ellas cuántos se han molestado. Por lo menos una hora. Una. Yo me he molestado hoy en leerme, por si acaso, las 3 alegaciones en contra que hicimos en el 2003, toda la tarde. No sé, cuando se opina de un proyecto, yo no estoy hablando del dragado, estoy hablando del proyecto que dice que va a ser ese dragado. Es que es un insulto, como dije el otro día ayúdame, que siempre digo el patronato de Doñana, en el Consejo de Participación de Doñana, cuando la autoridad portuaria, en la que el ministro en junio o julio de 2013, ministro de Agricultura y Medio Ambiente, le dijo que no se quejara más de que las administraciones no hacen nada, y le preguntó que dónde estaba el proyecto, y le dijo que no estaba terminado. En julio de 2013, vamos a decir julio. ¿Dónde está
la protección de márgenes? No estaba hecha. ¿Dónde está la compensación a los que se puedan damnificar? No está contemplada. Y le dijo textualmente, no te metas más con las administraciones, al presidente de la autoridad portuaria. Y esos 34 millones que tienes ya de Bruselas, empieza a gastártelo en proteger las márgenes. Pero no hables más de las márgenes de Doñana, de las márgenes desde San Lucas hasta Sevilla, por los dos lados, izquierda y derecha. Lo que han hecho, vamos a obviar si me equivoco, si se han gastado creo que 3 millones de euros en hacer un ensayo en el Caño de Brenes, ¿digo bien? Caño de Brenes, margen derecha, Coto de Doñana, o Parque Nacional de Doñana. Ha sido, y así lo dije en aquel Consejo de Participación, esto es un insulto a la inteligencia humana, es un insulto a los ingenieros de caminos, canales y puertos que son los especialistas en esto. Y había allí uno que era don Miguel Losada y presentó lo mismo. ¿Por qué? Pues porque, hombre, han hecho un ensayo para proteger las márgenes con un material que está hecho de rafia, más o menos, es la apariencia de ese material, es como un chorizo que se rellena con el material del propio río y es un cilindro de aproximadamente 2 metros, 2 metros y medio de diámetro. La propia casa holandesa que fabrica ese material no lo recomienda para cielo abierto y para ríos de la importancia del Guadalquivir. Lo recomienda para canales, porque además un río así lo deforma. Se ha hecho, ha llegado al Guadalquivir con toda su potencia, ha pasado por encima de ese mecanismo y no ha servido para nada. Entonces yo me alegraría, Javier, yo sé que tú estás invitado mañana, evidentemente yo creo que seré persona non grata en el puerto de Sevilla, no estoy invitado a eso, pero me extraña que el Consejo de Participación ha sido antes del verano, antes del verano, mayo, por ahí, que de mayo aquí la autoridad portuaria tiene ya diseñado la protección de márgenes, con todos mis respetos lo pongo en cuarentena, Javier. Porque es que estamos acostumbrados, que ya estamos en el 2014. Bueno, cuanto menos curioso, se han llevado entre 4 y 5 años haciendo pruebas, presenten un proyecto, no valga, y a los pocos días ya tengan otro y tengan la solución. Es raro, ¿no? Respecto al tema del BOE que se comentaba, efectivamente el BOE tiene una declaración de impacto ambiental, pero voy a recordar las palabras de la antigua presidenta del Patronato de Doñana, que era como se llamaba antes, de ahí la confusión siempre que tenemos a veces, y que era ministra de Medio Ambiente en aquel momento, que era Cristina Narbona, y que, bueno, dijo textualmente, son palabras de ella, que la declaración de impacto ambiental tenía lagunas absurdas que el propio Ministerio ha reconocido implícitamente y que estaban afectando a las relaciones con la Comisión Europea, o sea que esto había dado ya el salto fuera de nuestra frontera, y en que el asunto debe abordarse con el máximo rigor, teniendo que demostrar que no existe afección significativa para el parque, ya que de lo contrario el proyecto no debería ejecutarse. En definitiva, se trata de recomponer el proceso adecuadamente, para lo cual, bueno, pues se nombró una comisión científica, se nombró una comisión técnica, y la comisión científica ha sido también muy clara. Y aparte, lo que ha dicho la comisión científica, en octubre del 2011 se le comunica al puerto de que queda incluido en la declaración de impacto ambiental como una parte de ella y que la tiene que cumplir. Y lo que dice la comisión científica es muy claro. El dragado de profundización propuesto en el proyecto de actuaciones de mejora en acceso marítimo al puerto de Sevilla no es recomendable en la situación actual. Yo os recomendaría de verdad encarecidamente, porque yo me pongo muchas veces aquí cuando me dicen, tú estás como espectadora, lo estoy. Y a mí cuando se ponen los invitados a leer cosas me aburre muchísimo. Yo me sigo sin enterar. Yo me estoy planteando y yo me pongo a leer. Yo digo, bueno, Andalucía, gracias a las 36.000 hectáreas de arroz de Sevilla, se convierte en la primera región productora de arroz de España. Eso me imagino que genera unos puestos de trabajo fundamentales que no nos podemos permitir el lujo de destruirlo. Perfecto. Pero también entiendo que el sector turístico te dice, si fuéramos capaces de poder meter, por ejemplo, yo no estoy hablando de lo que estaba diciendo el señor Landa, sino el sector del turismo, que es nuestra gran industria. Si fuéramos capaces de poder atraer a turismo de crucero de alta calidad, eso también generaría un impacto fundamental. Yo no creo que en el siglo XXI no seamos capaces de, preservando los derechos de mantener un sector económico y velando por desarrollar una industria. Recordamos que hay 1 millón de parados en Andalucía. Yo no sé qué supone el sector del arroz, no sé exactamente qué supone el sector turístico. Lo que sí sé es que si seguimos así,
los que vamos a tener que inmigrar somos nosotros. Sí, Elizabeth, Entonces, no fue, lo que os estoy diciendo con ustedes es que seáis capaces de explicarle a la gente que está en su casa y que lo está entendiendo, no que dice uno y que dice otro y que nos pongamos a leernos y que nos vayamos al BOE, sino dónde está la piedra angular para que no nos lleguemos a un acuerdo. Elizabeth. Y tenía la palabra 2 segundos. Señor Landa, que si no, por prudencia no habla. Lo de decir el BOE es porque los espectadores, lógicamente, tienen que saber dónde está la declaración de impacto ambiental, porque lo que estamos hablando aquí es sobre la declaración de impacto ambiental. Entonces, lógicamente, yo se lo puedo contar a los espectadores, pero si los espectadores lo ven, tienen ya un criterio y pueden hacer juicios de valor al respecto. Es lo del BOE. A continuación, si la señora ministra Narbona, a la cual le tengo un gran aprecio, la conozco hace muchísimos años, no estaba de acuerdo con la declaración de impacto ambiental, que la hubiera anulado, y no la ha anulado, está vigente. Por tanto, lo que haya dicho la ministra Narbona en su momento, pues no sirve de nada, porque decir, yo es que esto no me gusta. Bueno, anúlelo usted, que para eso es ministra, pero no la anula, entonces está vigente. Partimos de que está vigente la declaración de impacto ambiental, que es lo que dice si se puede o no se puede hacer, que es lo que he dicho que está en el BOE, para que los espectadores lo tengan claro. A partir de ahí, realmente, hubo una reunión con el ministro, es verdad, lo ha dicho Manuel, y el ministro dijo, quiero que las márgenes, y lo podemos decir públicamente, ya que Manuel ha sacado el tema, quiero que las márgenes del río estén con la última tecnología. Y el puerto está haciéndolo con la última tecnología. Hasta tal extremo, si se me permite decir, he dicho, en el punto 11S de la resolución que viene en el BOE, y hay que seguir diciendo lo del BOE porque ahí está la resolución, dice, si usted no cumple Puerto de Sevilla con lo que le exigimos, usted no puede dragar. O sea, usted no puede ni contratar. Luego, entonces, vamos a ser objetivos, más que subjetivos, más que decir, oiga, mire usted esto, no sé qué, no sé cuánto. Los técnicos analizarán si se han hecho los 10 requisitos anteriores al número 11, que es el que dice, si usted no ha hecho lo anterior, usted no puede dragar, y si los técnicos dicen que se ha hecho, pues oiga, se ha hecho. Y entonces es como un protocolo del ébola. Voy a poner, si usted ha hecho no sé qué, usted no puede decir que no lo ha hecho. Voy a poner algo que también es políticamente incorrecto, pero total, mañana si me echan, me echan. ¿Sabe cuál es el problema fundamental que tenemos al final los espectadores? Que no nos creemos ya ni a los científicos que están haciendo los informes, porque... Bueno, y ahora se lo digo yo eso también, si usted me permite. ¿El qué? Sobre los científicos, que era la tercera cuestión que le iba a comentar. Que es que al final te terminas preguntando, ¿de quién nos podemos fiar? ¿De verdad nos podemos fiar de los informes? ¿De verdad es que estamos siendo tan ombliguistas que solamente estamos mirando lo que a mí me está afectando ahora mismo? ¿Sería cuestión de que se generaran unas ayudas para que el sector arrocero... No lo sé. Pero, vamos, si usted me permite, se lo digo. Está en su casa, esta es su casa. Los científicos, unos opinan una cosa, otros opinan otra. ¿Por qué? Porque la biología no es una ciencia exacta. Eso es así de claro. Eso, ¿entiende usted el miedo del sector arrocero? No, pero ahora el sector arrocero, le voy a hablar del sector arrocero. Sí, la biología, la ictiología, en fin, todo lo que se refiere a fauna, flora, biología, como ciencia en general, ¿no? Después podemos entrar en pequeñas parcelas, ¿no? No es una ciencia exacta. Mire usted, hay informes científicos que incluso dicen que de tanto echar agua dulce al río, precisamente para poder tapar la sal que entra, pues hay camarones que siempre, toda la vida, se han desarrollado en agua salada y con tanta agua dulce, pues no se están desarrollando. Esto es, que hay científicos a favor y científicos en contra. Científicos a favor y científicos en contra. Y ahora le voy a decir más con respecto al sector arrocero. Hace un año, el Ayuntamiento de Sevilla, que insisto, lo que quiere es que tanto el sector arrocero como los ecologistas estemos todos en una misma línea, posicionarnos a la mitad, que se suele decir, no tengo yo la razón, no la tienes tú, sino posicionarnos a la mitad, reuní a los arroceros, Manuel es testigo de ello, y a la autoridad portuaria en el Ayuntamiento. Hacía 10 años que no se habían hablado, por lo menos eso dijisteis. Sí, hace 10 años que ni hemos hablado ni nada. Bueno, pues muy bien, el Ayuntamiento en esa mediación lo reunió allí. Y ahí llegamos a la conclusión, al menos a la conclusión, de que el río Guadalquivir, que se le echa muchísima agua, 500 hectómetros cúbicos, que son 5.000 millones de litros, 500.000 millones de litros, bueno, hay que multiplicar, pues podíamos coger y hacer un canal, el canal de Bajo Guadalquivir, que tú lo has comentado hace un momento, extenderlo para regar a los arroceros, con lo cual ahorraríamos, fíjese usted lo que estoy hablando, ecologistamente hablando, entre 100 y 200 hectómetros cúbicos de agua, que son muchos millones de litros, que por otra parte el sector arrocero, que lo que hace es succionar el agua del río, no perdería tanta energía eléctrica porque el agua cae por gravedad, en vez de chupar,
del río, pues mire usted, el agua se la echamos al arrozal, con lo cual, imagínese usted la cantidad de energía que se ahorra, y tercero, que toda esa energía para succionar del río, que es lo que hace el sector arrocero, pues no polucionaría la atmósfera para producir esa energía. Y eso es lo que hablamos en aquel momento. Bueno, Manuel, bueno, ¿lo hablamos o no lo hablamos? ¿Pero eso es así o no es así? Te sigo respetando. ¿Es o no es el así? turno. No, pues Sí, tuvimos, ¿Es así o no es así? tuvimos distintas reuniones. Eso es. Y acabó en la del ministro de Agricultura y ahí acabó todo porque no ha acabado todo porque está en impacto ambiental ahora mismo el canal del Bajo Guadalquivir, no ha acabado. Está ahí. Es que estás mezclando, estás mezclando, Javier, no debes mezclar. Estás mezclando el dragado con la obra de modernización del sector arrocero. Claro, pero si nosotros no la estamos mezclando, porque que la nueva autoridad portuaria no tuviera un problema para los arroceros. No la estamos mezclando los arroceros para que la propia autoridad portuaria... No me estoy enterando. Sí. Es que está mezclando. Los arroceros... Perdonadme, yo estoy hoy tonta, pero yo me entero. Los arroceros hablan de la salinidad. Así Pues no se entera nadie. en vez de salinidad, echémosle el agua directamente y ya no habrá sal. Tan simple como eso, venga, vamos a ver si nos enteramos en todo. Vamos a ver. Vuelvo otra vez al mismo punto que he dicho en mi primera intervención. El proyecto es que no hay por dónde cogerlo. Y ¿El del dragado? El del dragado, vale. hecho por la autoridad portuaria. Que es otra cosa distinta al canal del Bajo Guadalquivir. Es que no tiene nada que ver. Eso es un proyecto de... No. Son dos Perdona, cosas yo me he quedado callado, Javier, si me permite que hable yo. Podemos intervenir, ¿no? Bueno, pues eso entonces sigue evita tú. que haya... Porque el sector arrocero no le gusta el dragado porque dice que se le saliniza el río. Aquí no es cuestión de gusto, Javier. No le gusta. Aquí no es cuestión de gusto. Se oponen. No, nos oponemos, pero no por gusto. ¿Pero porque se saliniza el río, Manuel? Claro que sí. Pues entonces, para no salinizar el río, le echamos el agua directamente. No tienes ni idea, Javier, por favor. Bueno. ¿Me dejas que hable yo ahora? Sí, por favor. Bien. Dos apuntes, uno a ti y otro a Juan. Uno de las muchas incongruencias y de muchas cositas veladas que lleva el proyecto es lo que has referido, los tornos. Cuando tú lees, como yo, ingeniero técnico, la palabra torno en un proyecto de dragado, pero bueno, ¿qué es un torno? Yo sé lo que es un torno, pero no en un río. Me voy a los especialistas que hicieron el proyecto. Oye, explícame esto de suavizar los tornos, y es la única frase que pone, suavizar los tornos. Me dice Manolo, eso es que el río, tú lo ves en un plano y la curva es así. Pero la canal de navegación, como la nombramos, es así. Y si este ángulo agudo, más agudo que la curva, no se suaviza, y eso no lo contempla el proyecto, simplemente lo dice, se suavizarán los tornos del río, es lo que dice don Juanjo. Esto, aquí, no entra un barco de 200 metros porque os choca en la proa, os choca en la popa. Y no puede, porque no es un tráiler en el que la cabeza gira 90 grados y luego viene la parte de atrás. No, el barco tiene que entrar y no entra en dos curvas importantes y dos ángulos fuertes que tiene la canal de navegación. Eso para empezar, y eso no lo contempla. Solo dice, como si aquí no fuera nada, suavizar y alterar la canal de navegación. Si altera la canal de navegación, ¿qué supone para nosotros? Para nosotros y para ellos. Que la velocidad de la vaciante, sobre todo, y de la entrante, cuando entra al mar y cuando sale, no solo es mucho más poderosa porque tiene menos ángulos, tiene menos obstáculos, sino que la velocidad de carrera, y eso lo reconoce el puerto, y se equivocan en la valoración por poco, porque el proyecto está minimizando todos los daños y todo lo que se va a provocar. Y lo dicen sus propios... ¿cómo se llama? Los plásticos del puerto. No pueden, ellos dicen que ese aumento de protección de márgenes, los daños a las márgenes, se evitará exclusivamente en el proyecto que está, no hay ninguna adenda ni nada, comprometiéndose a que los barcos no superarán los 12 nudos de velocidad. Hoy, un barco con la velocidad que ha cogido la vaciante, hoy, dicho por los plásticos del puerto, a los que no les han consultado nada, y estamos en el 2014, hoy un barco, como no le meta máquina, no sube a menos de 12 nudos de velocidad. No sube, porque no pueden manejar el barco, por la velocidad que tiene la bajante. Eso es una cosa muy técnica. Dices tú, ¿a quién nos creemos? Y por favor, y ya nada más que una cosa tuya, una palabra que has dicho tú. Bueno, ayudas al sector.
el sector no estamos buscando ayuda de la autoridad portuaria, estamos buscando que se hagan las cosas como dicen los científicos que se pueden hacer, que se hagan así y que no nos provoquen un daño añadido, simple y llanamente. La pregunta, por ejemplo, que yo me hago, y te la hago directamente a ti, Juan José, que seguramente si nosotros decimos el dragado del puerto es necesario, del río sí o sí, ¿vale? ¿No hay otra opción de salvar de alguna manera, de acotar los daños que se le podría hacer medioambientalmente a la zona y al sector arrocero? Esa es la pregunta. Es decir, si al final, ponte que al final decidimos esto hay que hacerlo y se hace. La respuesta sería, entre otras cuestiones, en primer lugar, a qué costes, porque, por ejemplo, demostrado está por los estudios que han hecho, por cierto, no cualquier experto, sino algunos de los mayores expertos mundiales en la materia. Por ejemplo, Miguel Lozada, estamos hablando, es un ingeniero de aquí de Granada. De Granada, uno de los ingenieros que en cuestiones relacionadas con ríos, con costas, de lo mejor que hay en el mundo ahora mismo. O sea, entonces no vamos a poner en duda, y encima ha cobrado directamente del puerto por hacer el estudio. O sea, que es que cuando hablamos muchas veces, no nos fiamos porque los estudios están pagados. Pues mire usted, el que ha pagado el estudio ha sido el puerto. El resultado es el que es. Los propios expertos, y como digo, de los mayores de Europa, nos han dicho que eso no se puede hacer. O sea, el río no es cada parte y cada pieza. Ellos mismos ponen en duda muchos proyectos que hay alrededor del río, porque no terminamos de entender de que el río no podemos ir individualizando cada actividad como se ha venido haciendo hasta ahora, porque ha sido así como hemos llegado a la situación en la que estamos. Estamos en una situación en la que se ponen en peligro los puestos de trabajo en la pesca. Estamos hablando de que se ponen en peligro los puestos de trabajo en el arroz. Estamos hablando de que se nos están cayendo las márgenes de lo que es el Guadalquivir, con lo cual hay que invertir más todos los años para dragar, un coste añadido. Estamos hablando de que hoy, ha salido también en prensa, de que hay que echar arena a Matalascañas porque se está perdiendo la arena en Matalascañas. Y los estudios te están diciendo que se pierde debido a que el Guadalquivir ya no aporta suficiente sedimento porque no llega agua dulce suficiente al río, al estuario del Guadalquivir. Con lo cual es una pérdida también y problemas para el sector del turismo. Por cierto, ahora tenemos dentro de poco el AVES en Cádiz. Tú has dicho, hay 1 millón de parados en Andalucía. Es que queremos e insistimos en ver esto como un problema de Sevilla. Si esto lo miramos con un ámbito territorial mucho más grande, mire usted, si lo que deja dinero son los cruceristas, que por cierto duermen en el crucero, nos dejan mucho más dinero en hoteles en Sevilla, yo creo que al final no sale más barato traernoslos en AVE desde Cádiz hasta Sevilla que gasten en Sevilla un día y no tener que invertir pues 100 millones de euros, más todo lo que vendrá después, medidas ambientales, como digo, medidas por ejemplo en Matalascañas para echar arena en la costa, en tener que pagarle un subsidio a los pescadores que se quedarán sin pesca, los problemas con el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual al final esto es que hay que verlo, no se puede ver con la lupa desde Sevilla, sino que hay que abrirlo a todo lo que es el complejo estuario y a todo lo que es el complejo Guadalquivir. 23:38 de la noche, llevamos 36 minutos hablando y el entendimiento es complicado, señor Landa, pero sí, seguimos apostando. Bueno. Vamos a apostar por ello. Desde las redes sociales, Chantal de la Cruz, ¿qué nos están contando? En redes sociales, los recordamos, @lalupactv para interactuar y ser el quinto tertuliano. Carmen nos dice, Sevilla tiene un lujo con su río, hasta del censo como el del Sella, aprovecharía yo. Los recursos aprovechados significan desarrollo sostenible. Pilar, si el dragado va a generar beneficios a las grandes empresas, se hará. Y si no, de eso no cabe duda. Pilar nos dice, señor Landa, las declaraciones de impacto ambiental no se cumplen en su totalidad. ¿Se ha penalizado a España por emisiones de CO2? Suelto. Vamos a ver, vuelvo a repetir, si no se cumple lo que exige la declaración de impacto ambiental, no se hará el dragado. Tan simple como eso. O sea, si no se cumple, no se hará el dragado, porque lo exige la propia declaración. Dice, oiga, usted o cumple esto, he dicho lo mismo que el protocolo del ébola, que está tan de moda hoy. Oiga, si usted no cumple unos requisitos, pues usted no puede decir que está tratando bien el ébola. Bueno, pues trasladémoslo al río. Si usted no cumple con la declaración de impacto ambiental, que es qué impacto tiene en el ambiente el hacer el dragado del río, usted no puede ni tan siquiera contratar. Por eso he dicho antes lo del BOE, es muy importante que las personas cuando lo lean se vayan al artículo 11, al punto 11, y vean allí que dice algo así, de memoria no lo puedo decir. Mire usted, antes de poder hacer cualquier contratación para tal, tiene usted que cumplir. ¿Se tiene hecho desde el Ayuntamiento una valoración de lo que supondría de impacto económico, señor Landa, ese dragado del puerto? Pues muchísimo, fíjese usted, los economistas nunca hablamos de cifras, eso se lo dejamos a otros, ¿no? Que dicen, se van a crear 5.000 puestos de trabajo, 3.000, o se van a destruir. Es que también se habla de 20.000, sí. Los sindicatos hablan de 20.000 puestos de claro, trabajo. Pero los economistas somos más cautos en cuanto a la cantidad.
sea, decir 20.000, 5.000, porque depende mucho del tipo de empresa que después se vaya a situar, del tipo de mercancía que vaya a entrar. Eso es lo que genera más o menos puestos de trabajo. Entonces yo como economista no podría decirle a usted, mire usted, son 5.000, son 4.000, son 20.000. Yo sí que le puedo decir, se generan muchos puestos de trabajo, lógicamente, por una sencilla razón, porque la industria al crecer no solamente es la que genera como puestos directos, de las personas que trabajan directamente en esas empresas, en esos barcos, sino los puestos indirectos que están alrededor. Pero cifras exactas, hombre, estamos hablando de un mercado potencial a muy largo plazo. Entonces, mire usted, como economista sería absurdo que dijera 20.000, 50.000, 80.000, pero sí muchos puestos de trabajo. Lo que está claro es que cuando se crean empresas, eso es una máxima, no se destruyen puestos de trabajo. Cuando se crean empresas se generan puestos de trabajo. O dicho de otra manera, hay una correlación directa entre la creación de empresas y la creación de puestos de trabajo. Y eso es lo importante. Hacemos un alto en el camino. Sé que tiene usted la palabra tomada, señor Cano, en cuanto que hagamos 2 minutitos de publicidad y volvemos. No se me vayan.